Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Pasamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que tiene muchísima trayectoria. Se trata del señor Pacho O'Donnell, que nació en Buenos Aires en 1941, escritor, dramaturgo, historiador y médico. Publicó libros tan aclamados como El Grito Sagrado, Monteagudo, La Pasión Revolucionaria, entre otros. Además, entre sus libros de ficción se destacan las novelas Copsi y Las Patrias Lejanas y el libro de cuentos La Seducción de la Hija del Portero. Fue condecorado por su aporte a la literatura hispanoamericana con la Orden de Isabel la Católica. Y una frase compartimos de su novela Las Patrias Lejanas: el muchacho aprendió rápido que en la oscuridad todos los ruidos del viento, de las lagartijas, se parecían a enemigos arrastrándose. Bueno, muchas gracias ante todo, Pacho. Es un honor tenerte en Hipertexto. No, mío, muy bien. ¿Sabés qué pensaba? Bueno, recién leíamos una frase de tu novela de Las Patrias Lejanas. No es muy conocida, te lo dije muchas veces ya, tu faceta de escritor, o por lo menos no tanto como debería ser conocida. Digo, ¿a qué lo atribuís vos eso? A que he jugado distintos juegos, digamos, ¿no? Y a que quizás lo de historiador ha tapado. Sí. Inclusive mi condición, lo hablaba hace un rato con Tito Cosa, mi condición de dramaturgo también ha quedado bastante disimulada, a pesar de que he presentado varias obras y con magníficos directores y con magníficos actores y demás. Yo creo que es por eso, o sea, por eso a mí me gusta hablar de mi parte de ficción, porque hablo muy poco, me preguntan muy poco sobre eso. Es cierto. Claro. Bueno, y hablas de teatro y una de las obras es Lobo está, que está en Teatro Abierto, hablando de Tito Cosa, del año 1981, y es maravillosa, la obra aparte muy loca. Muchas gracias, sí, fue muy linda. Había banda de rock, había murga, sí, de todo. Había grandes protagonistas, fue Raúl Rizzo, grandes actores. Tal es así, cuando el año pasado se hizo la rememoración de Teatro Abierto por Canal 7, no pudieron representarla porque se les iba todo el calle. Es muy complicado. Creo que eran como 30 y pico actores. Claro. Muy linda, muy linda. Tengo un gran lástima que no se dio muchas veces por la cuestión del incendio, del picadero y demás. Pero se hace en las provincias con alguna frecuencia en teatro callejero. Ah, mira. Sí, lo cual es muy linda verlo en teatro callejero. Pacho, y dentro de lo que es tu obra literaria, que igual es bastante extensa, más allá de lo que decías del reconocimiento y todo lo demás, ¿qué género te gusta más? Pues escribiste todo, cuento, novela, teatro, digo, ¿qué género te...? No, depende de lo que aparezca, o sea, cuando aparece ya... Predeterminado. Predeterminado, claro, ya va para cierta cosa. En general, últimamente le he dedicado más tiempo a la historia, a la investigación histórica y demás, porque es un hecho, siento que tengo que cumplir una misión y una función de poner en superficie toda una corriente historiográfica, que es el revisionismo, que estaba muy marginada durante mucho tiempo, ¿no? En la literatura no sentís esa vocación, digamos, no, como si la sentís en la historia. Me resulta... Muchas veces pasa que un cuento se vuelve una novela, ¿no? Pero me gusta mucho escribir. Me gusta mucho corregir. En este momento, por ejemplo, estoy corrigiendo un libro sobre la Declaración de la Independencia Argentina de 1815, porque hubo una declaración anterior, pero anterior, la de 16, que nunca fue reconocida por la historia oficial. ¿Por qué razón, Pacho? Nunca? Esa es la lindísima tapa. No tengo más ejemplares de eso. De Copsi. De Copsi, mi primera novela, que era la mezcla de Coca y Pepsi. ¿Cómo fue la idea de mezclar en el título? No, bueno, era la historia absolutamente vigente de un problema que tenían las gaseosas, que habían puesto tapas que era muy difícil de abrir, las cosas que sigue siendo muy difícil. Casos, era que ha pasado del 73 hasta ahora. Y entonces buscaban un viejo para que hiciera la promoción, de que resultaba muy fácil, se hacían torneos a ver quién abría más rápido Y este era un viejo exiliado español. La guerra civil española para mí ha sido una obsesión. Está en Las Patrias Lejanas, mi última novela, está también ahí la guerra civil española. Y eso fue, bueno, como tenía que ver con la publicidad, ¿no? Digamos,
Y la gaseosa se llamaba Copsi. En las patrias lejanas, de hecho, bueno, se cuenta esta ida y vuelta, ¿no?, entre la ciudad de Buenos Aires y el mundo, digamos, de España en lucha contra el franquismo, el fascismo, ¿no? El barco, la llegada de varios intelectuales, inclusive a nuestro país, ¿no? Ha Porque sido impresionante, pensar que claro, estaba Alberti, Ortega Gasset, estaba Ramón Gómez de la Serna, muchísimo, Juan inclusive Ramón Jiménez, bueno, muchísimo. muchísimo, Casona de También, teatro, claro. Gori Muñoz, un escenógrafo muy famoso en aquellos tiempos. La Margarita Xirgu, ¿no?, que sobre Sí. todo fue más a Montevideo que a Buenos Aires. Bueno, las editoriales, ¿no? Editorial Sudamericana, la Editorial Losada. Hablas del Natalio Botana, Ellas del fueron de Crítica. exiliados, fueron hechos por exiliados. O sea, el aporte cultural fue extraordinario, a pesar de que nunca le fue demasiado hospitalario el ámbito argentino, ¿no? Ahora, te iba a decir, A nivel oficial, ¿no? Nunca se lo sí. recibió demasiado bien. Si bien está esa historia, bueno, y estos personajes que están muy bien contados, ¿no?, muy bien narrados, inclusive Natalio Botana, hay una ficción muy clara que tiene que ver con la llegada de uno de los españoles, digamos, a Buenos Aires. Hay abusos, hay sexo, o sea, pasa absolutamente de todo. Pero digo, esa historia parece nada más como un escenario. No es que es un libro de historia, ni mucho menos. No, para nada. ¿Cómo pensás esa interacción entre lo que vos hacés, que es la historia, y estos libros más Bueno, es medio inevitable, ¿no? Es inevitable, Es claro. inevitable. Pero además tiene que ver con que la historia tiene unos argumentos maravillosos, sobre todo la historia real, Sí, la historia bien contada. La historia argentina, por ejemplo, tiene es verdad, tiene ya fuerza de novela. tiene una ¿no? imaginación cuasi delirante, ¿no? Es cierto. Qué sé yo, si pensás que Lavalle y Rosa mamaban del mismo pecho, ¿no es cierto? Si pensás que un hijo de Belgrano fue criado por Rosa, ¿no es cierto? Tantas cosas La relación entre Lavalle y que a Dorrego. nadie se le ocurriría algo así, ¿no? Dije, no, ¿cómo voy a poner eso, no? Claro. Sin embargo, hay muchas cosas realmente, inclusive las arbitrariedades de la historia en sí, también de quienes escribieron la historia, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta que decimos que es el tema, o sea, el gobierno ha decidido que este año es el año del homenaje al bicentenario de la independencia de 1815, que fue un tema que debo reconocerlo que fue puesto en superficie por mí, si bien se conocía, Sí. algunos lo conocían, No, pero es verdad que vos... con mi libro de Artigas. Claro, exactamente. Y ha sido, o sea que se va a crear una polémica Importante. más o menos como la de la vuelta obligado. No sé si Sí. desembocará en otro feriado, pero... Claro. por En ese ejemplo, esa situación, digo, la arbitrariedad de la historia oficial, al Sí. ocultar eso, al hacer desaparecer eso, sin ningún motivo, más allá de que esa independencia fue declarada por los federales, y entonces los unitarios, liberales, decidieron que todo lo que hubieran hecho los federales. Y es otra de las consecuencias del revisionismo histórico. Te quería preguntar si sentís que está cumplida en algún punto la misión o en qué momento estaría el revisionismo en ese Y sentido. el revisionismo está en un momento sumamente potente, a pesar de que la institución que lo puso en superficie, que fue el Instituto Dorrego, estaba en una franca crisis, digamos, yo he renunciado, porque se perdió la línea académica, digamos, que no podía dejar de tener el instituto, y cayó más bien en una especie de generación politizada, digamos, ¿no? Pero está muy fuerte, o sea, hay un gran interés, te diría que quizás más en las provincias, porque Sí. las provincias están hartas de interpretar su propia historia desde la versión porteñista, ¿no es cierto?, liberal. Y entonces hay una intensa recuperación de sus verdaderos próceres, cambios de calles, cambios de nombre de calles, etcétera. Hay mucho interés y, bueno, yo creo que eso enriquece, o sea, porque eso no va en contra de la historia liberal escrita al final de las guerras civiles, sino que la complementa, da una visión que no podía dejar de estar, ¿no? Sí, en ese sentido, alguna vez me dijiste que el nombre por ahí habría que replantear, ¿no? De revisionismo. Totalmente de acuerdo, sí. Lo que pasa es que se ha impuesto con tanta fuerza. Claro. Yo prefiero decir la historia nacional, popular, federal e iberoamericana. Eso más o menos cubre las particularidades, también las diferencias con la historia liberal, porteñista, extranjerizante, antipopular, que es la historia que siempre hemos estudiado. Pacho, quiero volver a tu literatura y a mi libro preferido de tu obra, que es La seducción de la hija del portero, que es, bueno, brillante. Aquel que no lo haya leído, no pierda el tiempo y léanlo porque es impresionante. Son cuentos de una temática muy potente, muy fuerte,
que muchos por ahí no se esperan, digamos, teniendo en cuenta que sos un No se historiador. espera de mí, sí. Sí, es cierto. Y que además, ¿sabes qué te iba a decir? Más allá, digamos, de lo que fue tu elección con varios temas, con la historia, con la política, y tu descuido, por así llamarlo, a la parte de literatura, me parece que también hubo otro factor que influyó en esto, bueno, que fue lo que pasó, ¿no? La censura que hubo con respecto a tus libros, sobre todo con este, que tiene una anécdota muy particular, que es apenas, creo que el mismo día que lo ibas a presentar allá en la editorial. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue por motivos políticos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La editó Siglo XXI, Sí, una editorial muy importante sí, entonces y muy importante ahora también. Y era al principio del proceso, ¿no es cierto? Entonces cuando el mismo día que iba a hacer la presentación en la Feria del Libro, entraron con tanquetas, no, seguramente no por mí, sino por los antecedentes democráticos de la gente del siglo XXI, y arrasaron con todo y los metieron presos a la gran mayoría, ¿no es cierto? Entre ellos estaba José Díaz, ¿no? Que es actualmente sí. de Planeta, ¿no? Claro. Hombre importante de Planeta, un amigo. Eh, mm, y bueno, entonces mi tema era que no sabía si ir a la presentación del libro, ¿no? Esas cosas que pasaban en la época de la dictadura, en que en última instancia uno no tenía recursos para poder resolver las situaciones que se planteaban. Entonces uno no sabía si tenía que ir, entonces me iban a agarrar como habían agarrado a Schmuckle y los demás, o no tenía que ir, entonces iba a parecer como había escapado, ¿no es cierto?, de la represión, y entonces todo eso, al final fui, pero los espectadores no fueron. Así que se resolvió. Pero sí, bueno, ese libro tiene muchas anécdotas porque fue considerado un libro, un cuento muy pornográfico, ¿no? Inclusive me acuerdo que a Borges le hicieron, porque trascendió mucho el tema. Inclusive Fue muy actualmente importante el libro cuando salió, fue muy importante. importante, muy polémico, Sí. como tienen que ser las cosas idealmente. Es verdad, sí. Y me acuerdo que le preguntaban a Borges quién le contaba, viste, Borges no leía, le contaba. Entonces, que le habían contado que era muy pornográfico, qué sé yo. Entonces le preguntan, ¿qué opina usted de Pacho Donel, del libro de Pacho Donel? Dice, un libro muy audaz, dice, ¿no? Y entonces que le preguntan, ¿sí por qué por pornográfico? Y dice, no, porque se llama portero al encargado. Dice. Por usar la palabra Lo cual era portero. una defensa. Claro. Sí, una linda defensa. Bueno, y el otro que habló y mucho del libro y muy bien fue Marco de Nevi, un gran escritor, muchas veces injustamente olvidado. Marco de Nevi, muy olvidado. Vos sabés que la cuestión de los olvidos tiene mucho que ver con las familias, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Claro, una vez Laura Escalada, la mujer de Astor Piazzolla, cuando yo era ministro de Cultura, me vino a ver y me pedía la sinfónica para un homenaje, me pedía el teatro para la institución. Entonces un día le digo, Laura, mira, sos muy pesada, sos una de las personas más pesadas que había. Pero ojalá cuando yo me muera, alguien como vos se ocupe de mí, ¿no? Tengo una gran simpatía por Laura, ¿no? Y efectivamente, igual que María Kodama, ¿no? Que algunos la critican, ojalá, digamos, yo creo que es muy importante para la posteridad, digamos, los familiares, de los escritores. de que alguien mirá, se ocupe claro. de tu herencia, ¿no es cierto? De tu memoria, para decirlo mejor, ¿no? En caso de Marco de Nevi, sí, efectivamente un gran escritor, pero que nadie se ocupó de su memoria. Sí. Pues la anécdota con Marco de Nevi es que era un tipo muy interesante. Me dice, a mí me gustó muchísimo su cuento El silencio. Sí. Me pareció extraordinario, porque un cuento que se llama El disimulo, pero se llamó El silencio hasta en el momento de ir a la impresión. Me pareció un hecho muy curioso. O sea, él lo había leído antes. Él había leído el libro, Sí, entonces le había gustado mucho claro, el cuento que llamó El silencio, confundiéndose. claro. Se refirió al disimulo, pero lo llamó El El silencio. silencio, muy Y interesante. en realidad el verdadero nombre era justamente El silencio. Bueno, y ahora salió en los cuentos completos y no sé si no cambiaste el título. Bueno, porque agregué otros que no estaban. Claro, agregaste otros. Hay varios nuevos. Bien, hay uno muy lindo que se llama La cinta roja, acerca de... ¿Te gustó? Sí, acerca de una especie de, celos familiares, ¿no? Con una pareja que la terminan destrozando de una manera insospechada. Bueno, es que es interesante porque es una historia de amor frustrada por un mensaje que no le pasa a su hermana, ¿no es cierto? Claro. Y eso es terrible, ¿no? O sea, en ese momento se da cuenta que ese amor frustrado era por una carta que su hermana no le había dado.
Bueno, estás diciendo el final, pero igual léanlo porque es súper interesante. Pacho, digamos, luego de estas publicaciones, ya, como decíamos, son Juan varios... Fresán fue el autor de eso, bien. Sí. Un gran diseñador gráfico. Sí. Padre de Rodrigo. De Fresán, Rodrigo, exactamente, que también estuvo en Hipertexto. ¿Se te ocurrió, digamos, alguna otra novela que no escribiste justamente por tu trabajo como historiador, como político? Recién decías todavía no tengo ninguna idea. Más bien tengo una idea para una obra de teatro. mira. Pero no tengo... El problema es cuando te aparece una idea, la única forma de sacártela de esa parasitación grave es escribirla, digamos, ¿no? Sí. Entonces, cuando vas caminando y te da vuelta, a mí en este momento me está dando vuelta una idea para una obra de teatro. Así que seguramente lo próximo que va a escribir, una obra de teatro. Salvo el libro de historia, será después una obra de teatro. Bien, y te lo pregunto al revés, digamos, en tus libros de historia, ¿sentís que te ayudó el hecho de ser un escritor, más allá de que no seas tan conocido como escritor, pero digo, Y seguramente, sí, seguramente. A expresarte, digo, a contar la complejidad de la Inclusive historia? tengo alguna anécdota en ese sentido, porque yo creo que escribo de acuerdo a lo que yo pienso que hay que escribir. No sé si escribo bien, escribo como yo creo que hay que escribir, que es otra cosa. Y estoy muy convencido de mi estilo de escribir, ¿no? Que seguramente ha tenido que ver con lo que vos planteabas de mis antecedentes de ficción. Sí. Entonces una vez entregué mi libro de historia a una editorial y fue un hecho extraordinario, casi dramático, que lo agarró una correctora. Se ve que las correctoras están acostumbradas a que la gente que escribe libros de historia o de humanidades en general no sabe escribir, entonces hay que corregirlo. O sea que a ella le pagaban por corregir los libros. Claro. Me llenó el libro de comas. Yo escribo con pocas comas, ¿no? Supongo si yo te digo, Vertaza es un amigo que es un excelente periodista y me invitó a su programa. Bueno, vos podés poner, mi ritmo sería Vertaza, todo seguido, ¿no? Claro. Le da el ritmo. Ahora se ponía Vertaza, coma, es un excelente amigo, coma, que... Sí, espantoso, queda con tanta coma. Era como 100 comas de más por Claro. página. ¿Se puede imaginar Después yo decía que parecía... Hay como un abuso de la coma actualmente. Despiojándolo, ¿no? O sea, tuve que despiojar de comas el texto. Y eso es porque están convencidos de que un historiador no sabe escribir, ¿me entendés? Entonces tienen que agarrar el texto y corregirlo. ¿Qué historiador te gusta de ahora? ¿Perdón? ¿Qué historiador te gusta más de ahora o a cuál sentís como tu discípulo, por así decirlo? No, discípulos no creo tener discípulos. No sé, a lo mejor los tengo, pero no. Yo te diría, grandes historiadores, mis maestros han sido José María Rosa. Sí, clarísimo. Sin duda. Recomiendo absolutamente leer la historia argentina. Sí. O todos los textos de José María Rosa. Es un tipo extraordinario, un gran genio. Por supuesto también está Abelardo Ramos, o está inclusive Jaureche, ¿no es cierto?, Carolina Ortiz. Yo reconozco mi herencia de ellos. Soy un discípulo, aunque no los he conocido mucho a ellos, salvo a Pepe Rosa, soy un discípulo libresco, digamos, soy un discípulo de sus escrituras, ¿no? Por último te quería preguntar por el libro que hizo Eduardo Anguita, el cual estuvo hablando acá en Hipertexto sobre ese libro, sobre una escritura muy particular, con una serie de entrevistas que tuvieron, y un libro en el cual se habla de todo, pero en serio, viste que a veces se dice de todo, pero después no, acá sí. Hablás repasando absolutamente de todo. Claro, pues es que si se va a escribir mi biografía, vamos a escribirla en serio. ¿Sí? De verdad la hacemos. De verdad, entonces ahí hablo, creo que, bueno, no de todo, creo que siempre ha habido algo, ¿no? Siempre hay algo no dicho, ¿no? Sí. Pero, digamos, sí, hablo de mi relación con la homosexualidad, con la droga, no hablo desde arriba, ¿no? Como experto, sino que hablo yo con eso, ¿no? Sí, un casi abuso que sufriste, que eso es una monta también, muy sí. Con un sacerdote. Un sacerdote. Mis dificultades sexuales, ¿no? Claro. Mi dificultad para iniciarme sexualmente. ¿Y cómo te sentiste? Ahora Pacho? también lo estoy diciendo todo. Sí, estás repitiendo. Pero ¿cómo te sentiste después de maravillosamente bien. Eso te iba a preguntar. Mirá. Sí, sentí que había... me acuerdo cuando presentábamos el libro, un amigo mío dijo, es evidente que estás en paz con tu pasado. ¿No? Me encantó esa frase. Qué lindo, qué lindo. Me encantó esa frase. Estar con paz con tu pasado no quiere decir haber tenido un pasado impecable, impoluto, ¿no es cierto? Sino por supuesto, sí. Aceptar que eso fue tu pasado y que vos sos tu pasado, con tus defectos, con
cosas buenas, etc. Y la última, ahora sí, si tuvieras que recomendar un libro de historia tuyo y uno de literatura, difícil, pero ¿con cuál te quedarías? Yo creo que hay libros míos que han marcado huella, ¿no? Sí, La biografía de Rosas, la del Che también. la biografía del Che Guevara, el libro que generó todo el tema de la Vuelta Obligado, que fue la gran epopeya de Vuelta Obligado. Y siempre el libro que más me gusta es el próximo. Siempre pienso que el próximo por fin va a ser un buen libro, ojalá. ¿No? Porque en realidad si uno escribe muchos libros que no escribes es porque no te conforma ninguno, en el fondo. ¿No? Siempre envidio, por decirlo de alguna manera, a los que se sienten tan contentos con su producción. Yo soy muy autocrítico. Pacho Donel, un verdadero placer hayas estado en No, Hipertexto. por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.